Entonces hoy vamos a trabajar acá con Webmin la parte de creación de usuarios y grupos, ¿verdad? Les voy a ir explicando las características a la hora de estar creando usuarios y a la hora de estar creando grupos, pero lo vamos a hacer desde el administrador Webmin. Por ejemplo, acá yo voy a ingresar con mi usuario root y ya estamos, ¿verdad? Entonces, si yo quiero saber en dónde estoy ubicado, pwd. Listo, estoy en el directorio root en este caso. Le doy ls, me dice lo último que hice. Entonces, si ustedes recordarán, instalamos o descargamos la llave del JCameron para el Webmin. Entonces yo necesito entrar en este caso a, bueno, no a root directamente, sino que vamos a ingresar a home. Ahí está. ¿Por qué necesitamos ingresar a Home? Porque ahí es donde yo puedo venir y ver a los usuarios que tengo registrados en este momento. Solo tengo a uno que se llama José. Bueno, entonces les decía ahí, si ustedes pueden observar, solo tengo al usuario José. Ya vamos a crear a otros. Ahora, otra cuestión importante es, debo en este caso identificar mi dirección IP. Si ustedes recuerdan, en la sesión anterior colocamos como estática la IP y dejamos la 192.168.0.106. Si yo quiero ir al directorio donde está, puedo meterme por medio de cat, ¿verdad? etc network, por ejemplo, interface. Y ahí está. Y ahí puedo ver yo que mi tarjeta, en este caso red virtualizada, está estática y ahí está la dirección, la máscara de su red, el broadcast, perdón, al gateway, que es la puerta enlace, y ahí tengo un nombre de dominio predefinido que venía con Webmin. Más adelante en la siguiente clase vamos a configurar la parte del DNS. Bueno, por el momento me interesa saber esto porque por medio de la dirección del 192.168.0.106 me voy a conectar al servidor como tal. Entonces me voy acá y voy a colocar 192.168.0.106. Aquí estamos. Aquí pues ya sabemos que me lo va a detectar como un ente no conocido, entonces simplemente acepto. Aquí ingreso el nombre del usuario y la contraseña. Vamos, listo, conectado. Entonces, ahora, si ustedes tuvieran algún problema, si en algún momento les da algún problema, por ejemplo, y no les deja accesar, supónganse que resulta que la 106, la dirección IP 106, en su momento le aparece a su máquina física. Entonces habría que cambiar esa dirección IP del servidor para no tener ese problema. Pero eso lo hacen ustedes acá. Acá ustedes vienen y en vez de colocar cat espacio diagonal etc diagonal network diagonal interface, en vez de colocar cat colocan nano, ¿sí? Por ejemplo acá nano y colocamos ahí diagonal etc diagonal network diagonal interface. Ahora, aquí estoy entrando al editor, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? A mí me ha pasado, resulta que la dirección que coloqué como estática en su momento a la hora de encender mi computadora de nuevo, pues, la computadora física tenía esa dirección y ya me marcaba conflicto. Entonces tengo que venir y tengo que cambiar mi dirección. Simplemente me meto al editor nano y acá pues yo vengo fácilmente y cambio mi dirección, ¿verdad? Por ejemplo, si la 106 está usando mi equipo físico, le coloco 107, 110, o colóquenle un número que no sea difícil en este momento de que le sea asignada a la computadora física, un 120, por ejemplo, y listo. Ya se resuelve. Presionan Control O para guardar, Enter, Control X. Y ahí ya tenemos modificar nuestra dirección. Reinicia y ya está. Vamos a limpiar un poquito. Ahí estamos. Entonces, como les decía, aquí estamos en ls, que es
estaba mostrando el único usuario que hay. Si no escriben bien la instrucción, les puede marcar un error, que está mal escrito el directorio, o no encuentra el directorio. Por ejemplo, yo escribo cat y no le doy el espacio respectivo y escribo etc a network, por ejemplo, diagonal interface. Entonces me va a aparecer esto, no existe el archivo, el directorio. Estábamos hablando entonces que prácticamente aquí yo coloco el S y me muestra el dato del usuario que tengo. Y aquí en el webmin, aquí voy a ser conectado desde el webmin. Entonces, por ejemplo, me voy a la parte del sistema, en la parte final del sistema dice usuarios y grupos. En la parte de usuarios y grupos, aquí vamos a encontrar los usuarios locales y los grupos locales. Con este, pues yo puedo verificar bien qué usuarios tengo creados y qué grupos tengo creados. Y también por medio de los grupos que ya están definidos, yo puedo venir y asignar usuarios a esos grupos respectivamente. Bueno, por ejemplo, en la parte de abajo yo tengo al usuario José, ahí está el que tenemos creado por defecto, aparte del usuario Ruth, ¿verdad? Y tiene un identificador de usuarios, ustedes pueden observarlo ahí. Bueno, ¿qué hacemos? Fácil. Lo primero que debemos hacer en este caso es, ya sea aquí abajo donde dice crear un nuevo usuario, o aquí arriba lo mismo, dejamos crear usuario, ¿verdad? Entonces acá le agregamos un nombre de usuario, por ejemplo, yo voy a colocar ahí Marvin, por ejemplo, y aquí le vamos a colocar su nombre completo, Marvin Bellis, por ejemplo. Vamos. El ID del usuario lo dejo automático para que lo controle el mismo sistema. Aquí le va a asignar el 1001, ¿verdad? Al usuario José le asignó el 1000. Entonces, también la parte del directorio, en este caso inicial, se lo voy a dejar automático para que el sistema como tal cree todos los elementos necesarios a la hora de crear al usuario. Igual a la parte de la ubicación dentro de Shell le voy a dejar este diagonal bin sh, que es donde están ahí normalmente los elementos, en este caso, o las características propias de los usuarios que vamos creando. Ahora con la parte de contraseña. Cuando ustedes están administrando un servidor como tal, no pueden escoger no se pide contraseña. O sea, vamos a tener el usuario y va a ingresar normalmente. No deberemos hacer eso. Aquí no está permitido el login también. Esto tengo que considerarlo en este momento. Pero esto del login se utiliza cuando yo quiero crear la cuenta, pero todavía no la he habilitado. Es decir, no va a poder ingresar la persona. Entonces, ojo con esto, no está permitido el login, se crea el usuario, pero el usuario como tal no tiene acceso todavía, está bloqueado. Yo puedo venir y seleccionar contraseña normal. Una ventaja de crear usuarios acá con webmin es que evita un poquito todas las restricciones de contraseñas para Ubuntu. Si yo lo creo desde Ubuntu Server en la parte de comandos, yo tengo que ingresar mayúsculas, minúsculas, símbolos. O sea, debo seguir la normativa en este caso, definida en cuanto a las contraseñas por parte de Ubuntu. Aquí pues me la salto un poquito. Vamos a dejar esta A1, 2, 3. Para recordarme, ¿sí? Te voy a poner esto así por defecto, A1, 2, 3. Y la otra opción que tengo es clave de acceso preencriptada. Si yo selecciono aquí, va a utilizar un algoritmo de encriptación para poder encriptar la contraseña que estamos generando. El espacio de login temporalmente deshabilitado, pues también en este caso me permite deshabilitar el login de este usuario, aún teniendo contraseña. Y puedo venir y lo puedo bloquear, lo puedo habilitar hasta que yo quiera. En opciones de contraseña, aquí yo puedo establecer, por ejemplo, una fecha de expiración para en este caso la contraseña como tal. Aquí le puedo definir el rango de datos, de qué fecha a qué fecha va a estar habilitado. Pero así como lo puedo trabajar por medio de la fecha, puedo venir yo y establecer un mínimo en cuanto a los días y un máximo.
Imagínense que yo quiero que esta contraseña pues dure 3 meses, pues simplemente lo voy a colocar aquí de 1 a 60, por ejemplo. Y aquí donde dice días de aviso, bueno, entonces aquí en este espacio de días de aviso yo le voy a decir que le notifique 5 días antes de finalizar, que le avise que necesita cambiar la contraseña. Y días inactivos es, por ejemplo, llegó a los 60 días, entonces le voy a dar un tiempo prudencial todavía y después de esos 5 días simplemente su cuenta se va a bloquear. Eso es lo que va a pasar ahí. Entonces, recuérdense, podemos establecer los días mínimos y máximos. Ya también podemos establecer un rango de días para dar aviso, un aviso prudencial para que él venga y cambie su contraseña, o en este caso los días necesarios para que todavía esté tenga un poco de habilitación en cuanto a su cuenta. Después de eso simplemente se va a bloquear. Voy a quitar esto para mientras, no lo vamos a usar ahorita. Esto de forzar cambio en el siguiente login, es decir, si yo vengo y marco sí, ahorita que yo ingrese me va a pedir que cambie la contraseña. Entonces vamos a probar primero a crear el usuario con esta contraseña y después vamos a habilitar esta opción. Afiliación al grupo. Aquí es donde yo administro, en este caso, los grupos a los que va a pertenecer este usuario. Aquí puedo establecer un nuevo grupo o puedo buscar en este caso un grupo existente. Y de hecho aquí me muestra los diferentes grupos que yo tengo creados. Por ejemplo, yo puedo venir, no lo voy a agregar al grupo root porque va a tener todos los permisos de root. Sin embargo, puedo buscar algunos otros que sudo, por ejemplo. Sudo es un grupo que le va a permitir ejecutar comandos que se puedan activar usando sudo, ¿no? Y por ejemplo, puede descargar, puede instalar paquetes, por ejemplo. Entonces, le activo la opción de sudo. Le puedo decir que entre al grupo de backup, puede crear sus backups, por ejemplo. Vamos a buscar otro. El de user por defecto, pues tiene que estar en el grupo user de usuarios. Vamos a ver acá. Si yo quiero que tenga acceso al grupo de base de datos, pues puedo activarle este. Aquí el LP admin, este me sirve para poder, para permitirle a este usuario como tal, poder compartir información. Entonces cada uno de estos grupos de Ubuntu tiene diferentes actividades. Este de Samba, por ejemplo, para el servidor de correos, para poder enviar correos internos dentro del grupo como tal. Pero ahorita lo voy a asignar por lo menos a estos 4 grupos, ¿sí? Y lo último que tiene aquí es que a la hora de crear, el sistema webmin como tal va a crear el directorio inicial. Y esas son las opciones que G automáticas aquí arriba, el directorio inicial. El G automático lo va a crear, en este caso, webmin. ¿Se recuerdan ustedes? Yo tengo mi directorio raíz y tengo, en este caso, dentro del diagonal home está el usuario Joseph. Entonces lo que va a pasar ahí es que me va a generar mi directorio inicial para poder visualizar el nombre, en este caso, del nuevo usuario dentro de esos directorios. Va a copiar archivos al directorio inicial y va a crear usuarios en otros módulos. O sea, esta opción que está aquí de crear usuarios en otros módulos, lo que va a hacer es que va a habilitar a este usuario para que pueda ser asignado a otros módulos o otros grupos específicamente. Es lo que va a hacer. Presionamos crear y verificamos en la parte inferior. Aquí está Marvin, aquí está su código de identificación correspondiente. Es un usuario y acá está su directorio, diagonal home Marvin. Y en este caso, ¿en qué parte del shell lo encontramos? En diagonal bin sh. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta ustedes, prácticamente aquí está el directorio donde yo puedo ubicar a Marvin dentro de Ubuntu. Entonces me voy a Ubuntu, por ejemplo. Vamos a listar aquí a los usuarios y ya me aparece
Marvin activo. Entonces está José y está Marvin como parte de los usuarios creados dentro de Ubuntu. Por ejemplo, yo puedo salir acá y venir e ingresar con el usuario Marvin. Le colocamos A123 como contraseña y ahí estoy. Le doy pwd para saber en qué directorio estoy, diagonal home, Marvin. Y ahí está bien. Entonces ahorita estoy trabajando con el usuario, en este caso Marvin. Vamos a salir y vuelvo a entrar como root. No, permítanme que yo creo que no escribí bien mi contraseña. Ahí está, ya estamos como root. Entonces, si se dan cuenta, así de sencillo, vengo yo y creo un usuario. Bueno, sigamos aquí desde Webmin. Entonces acá, por ejemplo, este es usuario Marvin, así como lo tengo aquí creado, puedo venir yo y puedo modificar o borrar los usuarios. Aquí puedo venir y borrarlos, ¿verdad? Podemos hacerlo. Pero voy a asignar ahora a Marvin a un grupo. Voy a venir y voy a seleccionar la pestaña de grupos y ahí me aparecen todos los grupos y los identificadores de grupos. Y también qué miembros están asignados a esos grupos. Y eso es lo bonito del administrador web, porque ahí miro todos los usuarios, en qué grupos están. Yo puedo crear mis propios grupos para administrar, en este caso, las diferentes administrar correctamente la parte de la red, a los grupos y en este caso, qué es lo que pueden compartir entre ellos. Entonces voy a venir yo, también puedo seleccionar un grupo y puedo borrarlo simplemente presionando aquí, siempre me va a tirar el mensaje de confirmación, pero voy a venir aquí arriba, creamos un grupo, por ejemplo, la empresa necesita un grupo de sistemas, vamos a colocar sistemas, ahí estamos. El ID de grupo lo dejo automático porque ya tiene el sistema Webmin como tal, ya tiene un correlativo, entonces mejor lo dejo automático. Esto de no se pide contraseña, por ejemplo acá, como yo voy a asignar directamente a los usuarios y los usuarios tienen su propia contraseña, pero si yo quisiera puedo crear una clave de acceso preencriptada o una clase normal al grupo como tal, es decir, para acceder a ese grupo yo necesito la contraseña. Pero en este momento no voy a activar la contraseña para el grupo directamente. Entonces, por ejemplo, acá me dice qué usuarios deseo integrar a ese grupo. Pues voy a ir a la parte final. Y está José y está Marvin. Los voy a integrar al grupo sistemas, ¿verdad? Y entonces dice crear grupo en otros módulos. O sea, lo que hace esto es que me permite hacer accesible ese grupo a o cómo decirles, me permite mostrar ese grupo cuando yo cree nuevos usuarios para poderlos asignar ahí. Y lo mismo pasa con los usuarios. Si yo le doy crear usuarios a otros módulos, lo que hace es que me permite mostrar esos usuarios cuando esté creando los grupos para poderlos asignar a los grupos respectivamente. Creamos el grupo así de sencillo. Lo creamos. Verificamos aquí. Aquí está el grupo sistemas, donde está José y Marco. Entonces, por ejemplo, si creo otro grupo que se llame, en este caso, aquí vamos a ponerle ahí contabilidad, le voy a colocar solo por colocarle un nombre y resulta que contabilidad le mando a Marvin y a José, le damos crear y ahí está contabilidad. Puedo marcar contabilidad, borrar el grupo. Dice, seguro que sea borrar el grupo seleccionado, borrar grupo. Entonces ahí elimina el grupo. Listo, dice, regreso a mi lista de usuarios. Y en este caso aquí estoy en la lista de usuarios, me voy a grupos y ya me aparece solo sistemas. Hice ese ejemplo de eliminar para que vean que es bien sencillo poder eliminarlos desde el web. Otra cuestión que podemos trabajar era lo que les decía del cambio de contraseña. Me voy a usuarios locales, me ingreso aquí donde está Marvin, hago clic y le voy a decir acá, por ejemplo, que haga el cambio de contraseña o forzar el cambio de contraseña en el siguiente login. Muy bien, guardo cambios
Me voy a mi administrador. Aquí, por ejemplo, estoy en root. Voy a salir y voy a venir y voy a ingresar con Marvin. Marvin, por ejemplo. Ahí ingresé el usuario, la contraseña que tenía. Entonces ahora me está diciendo que cambie el password. Bueno, entonces voy a agregar un password nuevo. Listo, ya hice el cambio. Voy a probarlo. Vamos a ver si ingresa. Oh, me marcó login incorrecto. Voy a ver si escribí bien mi usuario o mi password, ¿verdad? Oh, yo creo que me confundí en alguna letra. Vamos a ver ustedes. Bueno, veamos pues. Este error interesante, no me di cuenta de plano que escribí o que presioné. Pues vean, pues si les pasa eso, pues se meten ustedes al Webmin y simplemente vamos a hacer esto. Aquí donde dice contraseña normal, si se dan cuenta, encriptó la contraseña. No puedo ver qué contraseña coloqué. Entonces le voy a asignar de nuevo la anterior. Listo. Guardo cambios y ya tengo otra vez mi contraseña anterior para poder ingresar. De plano presioné algún signo mal y no me dejó accesar. Vamos a ver. Ahí está, hoy sí ya ingresó. Entonces, como ustedes pueden ver, el trabajo de creación tanto de, en este caso, de usuarios como de grupos es bien sencillo y ahí están también las características que puedo yo en este caso modificarles tanto en la parte de cambio de contraseñas, tiempo de duración de las contraseñas, puedo modificar los intervalos en días o de acuerdo a fechas, podemos encriptar las contraseñas, podemos solicitarle al usuario que cambie su contraseña al no más ingresar. Solo verifiquen bien qué es lo que escriben como contraseña, no, si no les va a pasar las mías. Y también en este caso, pues podemos asignar los usuarios a los diferentes grupos que podemos crear. Así como asignamos grupos, podemos eliminar grupos y podemos, en este caso, eliminar usuarios. También puedo yo meterme o ingresar a la parte de grupos y modificar a los usuarios que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, yo puedo ingresar a sistemas y puedo agregar otros usuarios o simplemente puedo quitarlos, ¿verdad? Hago clic en ellos y los quito o los coloco